Saludar a Alicia Ávila, es la directora de Educo en El Salvador. Ya la veo en pantalla. Bienvenida a la tarde fin de semana. Muchas gracias. Buena tarde para todos ustedes. Un saludo desde Centroamérica, desde El Salvador. Bienvenida, es un gusto. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Cómo persuadir a estos niños cuyos padres no ven oportunidades en sus países de origen? La Fundación Educo sí implementa campañas, pero la base de las campañas son proyectos de mediano plazo que trabajan no solamente a la familia, al núcleo familiar, sino que también trabajan a la comunidad entera alrededor donde se desarrollan estos niños. Trabaja también con las instituciones del Estado, que son las instituciones garantes de los derechos de la niñez en nuestros países. Y lo que buscamos a través de nuestro proyecto es desarrollar diferentes acciones y actividades de carácter permanente, que en un primer momento trabajamos con la familia explicando todos los riesgos de la migración irregular, los riesgos del camino durante el tránsito, en la llegada, pero también explicamos todas las consecuencias que en el futuro ellos pueden tener desde el momento en que viajan en una forma irregular y lo que les puede pasar en el camino. Pero también persuadimos enseñándoles habilidades, enseñándoles destrezas, capacitándoles y dándoles opciones de medios de vida, habilidades blandas, para que ellos, los jóvenes mismos y los niños mismos puedan decidir quedarse en el país. Hay otro componente que es netamente educativo, y lo que hacemos es buscar a los jóvenes que están fuera del sistema formal, que abandonaron sus estudios por alguna razón, y lo que intentamos es insertarlo a modalidades flexibles, modalidades aceleradas, de modo que puedan contar con un nivel educativo que les motive a seguir estudiando o a insertarse en la vida laboral. Es un proyecto muy integral que va más allá de campañas que pues tienen también buenos efectos. Para que nuestra audiencia entienda la gravedad del caso, ¿a qué se exponen los niños y adolescentes que emigran hacia los Estados Unidos desde Centroamérica? Hablemos de los peligros que podrían encontrar en el camino. Sí, bueno, definitivamente ya con evidencias de estudios que tenemos en nuestros países, encontramos que hay riesgos que dañan la integridad física, la integridad emocional de los niños y las niñas. Esto significa que pueden ser fácilmente objeto de una violación, pueden ser objeto de trata, de trabajo infantil y de otras agresiones físicas y sexuales. En ese sentido, nuestra obligación como corresponsables en el país, como organización, es advertir sobre todos estos riesgos que están viviendo en estos tránsitos los niños y las niñas. Pero además de estos daños, hay otros daños psicológicos y daños emocionales que estos niños los van a llevar durante toda su vida. Daños psicológicos que atraviesan en el momento, como la angustia, la depresión, el estrés, y esto se convierte en daños directos a la salud de los niños y las niñas. Su salud es expuesta también por falta de una adecuada alimentación, de poder dormir las horas necesarias, y otros daños emocionales que estudios han comprobado que niños que se han visto sujetos a migrar
o que sus padres han migrado y los han dejado, reflejan conductas de rebeldía, de culpabilidad y también de hiperactividad. Realmente es la edad más vulnerable y es la edad donde ellos necesitan cuidado, amor y protección. A veces uno piensa, señora Alicia, en cuánto realmente hacen los distintos gobiernos en Centroamérica para evitar este problema y pareciera que es muy poco. Bueno, remitiéndome a algunas cifras, realmente en el caso específico de El Salvador, al menos en lo que va del 2018, sí hemos visto una baja en los niños y niñas retornados, que son como el indicador que te dice cuántos están yendo, cuántos están regresando. Lo que deben hacer los países es dar respuestas integrales a través de programas sociales, a través de programas de protección integral, y es bien importante decir de que deben de haber políticas públicas de Estado, no políticas de gobierno, sino políticas de largo plazo. Desde nuestra fundación siempre hemos abogado por los programas educativos sobre todo, pero por políticas educativas de largo plazo, donde los gobiernos se comprometen a invertir del porcentaje del Producto Interno Bruto para la educación y la protección de los niños en el país. Creo que los países centroamericanos tenemos muchas brechas porque tenemos que combatir la corrupción, tenemos que combatir la delincuencia y la inseguridad y ofrecer alternativas educativas para que nuestros niños y niñas sus padres no decidan migrar y llevárselos. Debemos ofrecer oportunidades laborales para las familias que mínimamente puedan garantizar un ingreso digno. Los indicadores sociales de nuestros países poco avanzan en términos de materia económica, el crecimiento económico es muy bajo, la recaudación fiscal es muy baja y creo que son puntos de atención que nuestros países deben de hacer para evitar que haya migración. Esta migración lo que está haciendo es que se están alterando las estructuras demográficas de nuestro país. Es la sociedad que está en la edad productiva la que se está yendo de nuestros países y lo que sucede es que a las ciudades donde van se rejuvenece la sociedad, se mejora la economía, pero nuestros países están quedando envejeciendo y produciendo muy poco. Aparte de que todo el entramado social, el tejido social, se sigue fracturando y el concepto de familia cada vez es más diverso. Cuando apenas se alistaban las primeras caravanas para partir desde Honduras hacia la Unión Americana, el presidente Donald Trump amenazó con retirar los recursos que el gobierno federal de los Estados Unidos entrega a estos países en Centroamérica precisamente para combatir el fenómeno de la migración irregular. Y le quería preguntar, ¿qué pasa con esta inversión? ¿No es suficiente lo que invierte Estados Unidos para evitarse este problema? Las inversiones económicas nunca serán suficientes. Lo que los países debemos hacer es proponer estrategias que sean más eficientes. En nuestros países acostumbramos mucho a invertir en proyectos de corto plazo, a invertir en acciones preventivas que nosotros le llamamos medioambientales, que van dirigidas a crear acciones de recreación, actividades deportivas, pero muy poco invertimos en las causas estructurales que están causando todo esto. El gobierno de Estados Unidos sigue invirtiendo en El Salvador. Han habido en estos últimos días inauguraciones de proyectos con fondos de USAID y realmente vienen a apalancar
acciones estratégicas para la juventud, para la primera infancia. Creo que tienen un valor importante, pero creo que también El Salvador, como ya decía antes, el Estado, el gobierno, también debe de invertir lo que le compete invertir en bienestar social de la niñez. Esperamos que este tipo de ayudas que da el gobierno de Estados Unidos pues se mantengan porque realmente contribuyen significativamente a disminuir estas brechas. Quiero agradecer a Alicia Ávila, es la directora de la organización Educo en El Salvador. Gracias por estos minutos para la tarde.